Gracias a todos por estar aquí esta tarde de verano, prácticamente en el campo del Turia lo es, para que estemos un rato hablando sobre el gusto de Montesquieu. Es la primera de una serie de intervenciones en la Escuela de Filosofía sobre lo que todavía podemos llamar la Ilustración. Un temps de lumière, dice Montesquieu en el inicio de su libro, un tiempo de luz, de ilustración que conviene continuamente poner de relieve. Seguirá a esta conversación otra en septiembre, como ha avanzado Carlos Climent, sobre el Sensus Comuni de Shaftesbury, y en otoño empezaremos un gran seminario. Hay algunas de las personas que intervienen que están aquí con nosotros esta tarde. Saludo a la profesora Paloma de la Nuez, al profesor Julio Seoane, que estará dedicado al tema general de la ilustración. Así que lo que vamos a empezar a decir hoy tiene un valor de introducción, de recuerdo, de precisamente qué es la ilustración. Recalco que la ilustración misma empieza presentándose como una pregunta típicamente socrática o filosófica. La ilustración se pregunta por el qué de su propia condición, por el qué de su propia esencia. Es muy importante darse cuenta de que la ilustración no se presenta como un contenido dogmático, ni siquiera en la aportación kantiana, que sigue siendo la respuesta a una pregunta. La pregunta es siempre ¿qué es la ilustración? He propuesto como título general de esta tarde el gusto de Montesquieu, pero en modo alguno es una conversación sobre lo que, con una palabra contemporánea de Montesquieu, hoy llamamos estética. La estética no es, podríamos decir, casi una palabra del gusto de Montesquieu. Su mirada está puesta seguramente en otra cosa. Por más que su propio ensayo sobre el gusto, uno de los textos que deja sobre su mesa cuando muere y que habría sido su contribución, así fue publicado, a la enciclopedia de Diderot y d'Alembert, podría tratar exclusivamente sobre cuestiones que hoy llamaríamos estéticas, pero creo que el gusto de Montesquieu es infinitamente más amplio. Ya el hecho mismo de que eligiera un tratado sobre el gusto para responder a la invitación de los enciclopedistas a que colaborase con ellos con artículos sobre democracia y despotismo, indica una reserva natural en Montesquieu, un gusto que es seguramente el que esta tarde quiero poner de relieve. En el guión que he pasado a casi todos los que me parece que están aquí esta tarde, el guión enlace, empezábamos con dos palabras que ha puesto en circulación uno de los mejores lectores de Montesquieu en la actualidad. Ese lector es Odo Marquardt, que falleció no hace mucho tiempo, y las dos palabras son en griego skepsis e hipolepsis. Naturalmente hay que traducirlas enseguida. La palabra skepsis es una palabra que reconocemos inmediatamente como escepticismo. Es una palabra griega que significa simplemente investigación y que indica el ánimo filosófico por antonomasia. El filósofo es naturalmente un ser escéptico, es alguien que está continuamente interrogándose sobre las cosas, que es ilustración, lo acabamos de ver, y que, por tanto, no reconoce en su camino de la investigación nada que lo detenga. El cuestionamiento está abierto permanentemente para un filósofo. La aportación de Marquardt, de Odo Marquardt, a la esquepsis, al escepticismo, es otra palabra griega, hipolepsis, de muchas significaciones, todas ellas más o menos relativas o relacionadas con esta propia palabra que acabo de duplicar en estos momentos, con lo que Montesquieu llamaría las relaciones de las cosas. La hipolepsis es todo aquello que tiene que ver con el mundo que ya está constituido, trabado, que mantiene entre sí unas relaciones cuando aparece en escena alguien que está dispuesto a ponerlas todas ellas en cuestión. La decisiva aportación de lo que Marquardt llama la tradición escéptica, yo creo importantísima para una época como la nuestra, es que, en cierto modo, tiene que ser capaz de mantenerse como tal, mantener su investigación abierta permanentemente, al mismo tiempo que procure la salvación de esas relaciones, de esa hipolepsis, sin la cual la investigación filosófica procedería a trabajar como una especie de devastación. Dicho esto, empezamos a entender que la situación de Montesquieu en una época ilustrada es una situación fundamentalmente de moderación. Quien en estos momentos es la autoridad más
más grande en el mundo de la Ilustración, Jonathan Israel, ha distinguido muy bien entre una ilustración radical, que naturalmente estaría encabezada por los enciclopedistas, Diderot, Holbach, a su manera Voltaire, y lo que vendría después en la propia Revolución Francesa, y una ilustración moderada que reconoce en Montesquieu, en Hume, a mí me gustaría añadir que en Edward Gibbon, naturalmente un historiador, a quienes han tratado por todos los medios de mantener estas dos cuestiones al mismo tiempo. Una esquepsis insobornable, naturalmente intransigente con cualquier dogmatismo o censura que pueda existir, pero al mismo tiempo extremadamente delicada y respetuosa con las relaciones que ya estaban establecidas cuando el filósofo aparece en escena. Así, la situación nos lleva a pensar que el filósofo al mismo tiempo es un ciudadano. No opera en el vacío, no es alguien que se aparte de la sociedad y se vaya al desierto. No es, en este sentido, alguien que pueda decir que forma parte de la tradición cínica o monástica. El filósofo forma parte de la naturaleza política de las cosas. En este sentido, D'Alembert reconocía que Montesquieu era tan buen ciudadano como filósofo. Mi pregunta, y es una pregunta que quienes participan en la escuela de filosofía saben que nos hemos hecho muchas veces, es hasta qué punto realmente un filósofo puede ser ciudadano o, como hemos aprendido leyendo a Sócrates a decirlo, si el filósofo, aparentemente alguien que pasa por tribunales precisamente por su actividad filosófica, no será en el fondo el mejor de los ciudadanos. Sócrates ante el Tribunal de Atenas y, en cierto modo, cada uno de los escritores que han hecho de la filosofía su ocupación, su oficio de vivir. Leo a mi derecha, sigo el guión que he dado para muchos de vosotros. El lugar, por tanto, de Montesquieu en la historia y en la filosofía es un lugar que se corresponde con un punto de inflexión. Cuando muere, en 1755, como ha recordado Carlos las fechas, la enciclopedia está en marcha, quedan todavía unos cuantos años para que efectivamente se produzca el estallido revolucionario, pero Montesquieu ha conocido también perfectamente el final del reinado de Luis XIV, de hecho su obra empieza a cobrar sentido en el periodo extraño que se produce en Francia, por tanto en el corazón de Europa, cuando fallece Luis XIV y Luis XV todavía no ha afirmado su manera de gobernar y por tanto está entre el antiguo régimen, entre lo que Luis XIV había sido, una monarquía absoluta, y este es un problema que vamos a analizar ahora, y la apertura completa que la enciclopedia y la ilustración darán al marco europeo a finales del siglo XVIII. Si esto es así, podríamos decir que, en cierto modo, Montesquieu se sitúa entre lo que podríamos llamar, por utilizar las dos palabras con las que la enciclopedia le invitó a participar, se sitúa entre el despotismo y la democracia. Una de las cosas que cualquier lector del espíritu de las leyes comprende enseguida es la importancia de definir muy bien los términos. Seguramente el término que más le importaba definir a Montesquieu es libertad, y ya veremos cómo eso es lo que ocupa realmente el corazón del libro, tanto en el libro 11, con el capítulo 6 dedicado a la Constitución de Inglaterra, como en el corazón mismo del espíritu de las leyes, donde Montesquieu desliza la que podría ser casi su última palabra, y desde luego la palabra que a cada uno de nosotros nos gustaría pronunciar de vez en cuando, dejándose en paz, que nos dejen solos. Esta es la manera más clara de relacionarnos con cualquier tipo de poder constituido. Dejadme que yo construya mi propia vida, que yo vaya por el camino que decida. Eso se encuentra en el capítulo, en el libro 19, y cuando un lector llega allí comprende que el libro palpita, ahí hay un corazón naturalmente vivo del libro. Pero si nos encontramos entre el despotismo y la democracia, hemos de comprender. Carlos ha afirmado hace un momento que el marco en el que en estos momentos nos desarrollamos es la democracia, pero es una palabra que no ha sido aceptada realmente hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Son otros los términos con los que incluso los pensadores más progresistas habían trabajado. Naturalmente el término preferido era siempre el término de república, no exactamente el término de democracia. Yo no tengo las cosas tan claras respecto a la democracia, porque la palabra democracia sigue incluyendo el término que a Montesquieu más le preocupaba. La palabra democracia sigue incluyendo en su propia definición el concepto de poder.
y del poder. Es de lo que Montesquieu nos ha enseñado seguramente a librarnos o a dividirlo. Y esta es la cuestión. Una democracia corre el peligro en la medida en que el demos no reconozca ya ninguna otra división fuera de sí mismo, no reconozca otra cosa, no haya otra cosa fuera del demos, incluye la posibilidad de que la democracia sea un poder total o un poder completo. Cuando en el más famoso de los capítulos Montesquieu pase a hablar de la división de poderes, seguramente tenía en mente la idea de que las formas en que el poder trata de abarcarlo todo son múltiples. Y una monarquía absoluta puede no diferir demasiado de una democracia en el sentido en que el poder se encuentre completamente compacto. Esto es importante tenerlo en cuenta. Yo creo que la tarea de definir las palabras con las cuales hablamos de política es una investigación en marcha. Paloma de la Nuez, que conoce muy bien a Acton, sabe que hay una frase de Acton que tenemos siempre en cuenta. Cualquier término político, cuando investigamos su pedigrí, nos llena de vergüenza. En el origen de todas las palabras políticas se encuentra siempre algo que es mejor no recordar. Por tanto, una de las tareas a las que una escuela de filosofía se puede entregar con toda libertad es a la de definir muy bien las palabras con las cuales vamos a hablar. Si yo ahora mismo preguntara a las 56 personas que en esta tarde se reúnen aquí para hablar de Montesquieu, ¿qué entienden por democracia?, seguramente se nos pasaría la tarde y buena parte de la semana y seguramente el resto del verano en que cada uno de nosotros dijera qué es lo que entiende por eso que ahora llamamos democracia. No estaría tan claro que todos tuviéramos una misma visión. Y seguramente cuando expresamos reservas respecto a la democracia, lo hacemos de una manera conceptual, pero al mismo tiempo hemos de hacer algo que es muy propio de la filosofía, algo que la filosofía ha sabido hacer desde el principio. Hemos de hacerlo apologéticamente. Tenemos que disculparnos por no estar tan de acuerdo con algunos de los términos que usamos. Democracia, república, monarquía. Los términos todavía no están de ninguna manera claros para nosotros. En el último webinar que hicimos, sugerí que España tiene una forma muchísimo más republicana que monárquica. En última instancia, es poco lo que la monarquía aporta a la estructura de este país y, en cambio, el país funciona con aspiraciones y tendencias clarísimamente republicanas. Bien, esto es importante a la hora de referirnos a Montesquieu. Y es importante porque esa tarea de definición a la que Montesquieu se entrega es una tarea a la que se entrega mientras está escribiendo sus propios libros, lo cual hace que la tarea de la lectura de los libros de Montesquieu, especialmente del Espíritu de las Leyes, sea a menudo costosa. No es un libro claro. Montesquieu, que escribe con mucha claridad, sin embargo, el conjunto de sus libros no ofrece una claridad respecto a la intención con la cual el libro se está presentando. Voltaire decía que el espíritu de las leyes era un laberinto metafísico, y seguramente la expresión, que es magnífica, no era en modo alguno elogiosa, sino al contrario. Voltaire reconocía que se perdía cuando empezaba a leer el espíritu de las leyes. Yo creo que esa impresión de perplejidad con la que hoy abrimos los libros de Montesquieu, como los libros que van quedando atrás en el tiempo y que necesitan una interpretación constante para que nos digan algo en la actualidad, nos ayuda a situarnos perfectamente en nuestra propia época. Cada vez que hacemos el esfuerzo de intentar comprender qué entendía Montesquieu por libertad, por despotismo, por monarquía, por constitución, sus referencias a Inglaterra, sus referencias a la historia, especialmente al mundo de los romanos, nos obligan a que nosotros tengamos que situarnos como lectores en el territorio que él mismo está explorando mientras está ofreciéndonos su escritura. Por ejemplo, es claro para quien lea a Montesquieu en el ámbito de la historia de las ideas, esta es una escuela de filosofía y por tanto podemos manejarnos con algunos parámetros, que Montesquieu reconoce muy bien cuáles son sus dependencias contemporáneas. Es poco lo que se ha estudiado de su filiación religiosa, de su educación en el oratorio. El oratorio en Francia es toda una manera de educar durante el siglo XVII y el siglo XVIII. Hoy para nosotros prácticamente una referencia pasada que necesita un escrutinio muy profundo para entender qué es lo que era el oratorio, una determinada congregación religiosa que hoy nos dice mucho menos. Pero, sin embargo,
el oratorio tenía un escritor muy claro y había detrás, por ejemplo, la obra de Fontenelle o, perdón, la obra de Fenelon. Estos escritores nos dicen menos. Ahora, si mencionamos a Maquiavelo y a Hobbes, cualquiera de los que asiste esta tarde sabe más o menos situarse. ¿Por qué? Porque siendo muy clara la disputa continua de Montesquieu con Hobbes, no está tan claro la manera en que se apropia de muchas de las enseñanzas de Maquiavelo. Naturalmente, en su referencia a cómo debemos entender el pasado que ha llegado prácticamente hasta nosotros, la constitución misma de Europa, nacida de la decadencia y ruina del Imperio Romano y la formación de cada uno de los estados. Por ejemplo, la palabra Estado es una palabra que Montesquieu ya usa con una normalidad absoluta. Pero es una palabra que tenía muy poco tiempo en el vocabulario político europeo cuando Montesquieu la emplea en 1730 y tantos, en 1740. Es una palabra que apenas lleva 200 años funcionando como nosotros la utilizamos ahora. Es más, no es del todo intercambiable con gobierno. Quienes acudáis a la única traducción en marcha que ahora podéis manejar del espíritu de las leyes y tengáis el francés al lado, veréis en cuántas ocasiones los traductores han traducido Estado cuando el texto de Montesquieu dice gobierno, o han traducido gobierno cuando el texto de Montesquieu dice Estado. Y por tanto pueden darnos la sensación de una comunicabilidad cuando en realidad Estado y gobierno en Montesquieu tienen posiciones muy fijas que nada tienen que ver seguramente entre sí. Luchar contra Hobbes quiere decir, y aquí llegamos al punto más importante, un punto que en modo alguno nosotros hemos superado y que hemos discutido muchas veces en nuestra escuela de filosofía. Luchar contra Hobbes supone luchar contra la soberanía. Una de las palabras más aciagas de toda la historia de las ideas políticas. Si hay alguien que efectivamente nos enseña a estar en guardia y a luchar contra la soberanía, que es la idea fundamental de Hobbes, es Montesquieu. De hecho, la separación de poderes no es la constitución mixta de la que le había hablado Polibio, Aristóteles o los antiguos. No es que se mezclara una parte aristocrática con otra monárquica y otra popular o democrática. No, la separación de poderes fundamentalmente era, como nos ha recordado Odo Marquardt, una sensibilidad o un gusto, esa era la palabra que necesitábamos aquí, gusto o sensibilidad, para no reconocer jamás la soberanía. O dicho de otra manera, para no reconocer la indivisibilidad del poder. De esta manera, lo que podríamos decir es que el gusto de Montesquieu es la sensibilidad para la división de los poderes. Frente a eso está la idea de soberanía. Una palabra que hoy seguimos escuchando continuamente. Y la escuchamos a la izquierda y a la derecha. La escuchamos entre los nacionalistas y entre los llamados constitucionalistas. La escuchamos en términos europeos y la escuchamos en términos locales. La soberanía es el coronavirus de la política. Una de las plagas de la política que lleva años, siglos, contaminando y ensuciando todo nuestro vocabulario. Esa soberanía sea la soberanía personal del monarca o sea la soberanía popular. La idea misma de que la soberanía sea indisociable, indivisible, invulnerable, es contra lo que reacciona realmente la idea de la división de poderes, la separación de poderes de Montesquieu. Esa es la lucha contra Hobbes y esa es la situación en la que Montesquieu se planta en el siglo XVIII. He dicho antes que los enciclopedistas le pidieron a Montesquieu que escribiera 2 artículos. Montesquieu en vida no llegó a participar en la enciclopedia, en parte porque él mismo había tenido muchos problemas para la publicación de sus propios libros. Montesquieu solía publicar anónimamente sus libros, pero todo el mundo sabía que se trataba de él mismo, de Montesquieu. Los problemas con la censura son problemas serios en el siglo XVIII. Recordad todos que la primera enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, que es el fin real de la censura en el mundo civilizado, no ha llegado todavía y que tardará mucho en llegar, puesto que el Bill of Rights es casi de finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. El mundo en el que vive Montesquieu es un mundo en el que existe la censura y existe la persecución.
Montesquieu se cuida mucho de participar, en parte por esto, en un proyecto como el de la enciclopedia, sometido también a la censura y a la persecución. Diderot sabía mucho de estas cosas. Así que cuando le piden que escriba el artículo sobre el despotismo y el artículo sobre la democracia, Montesquieu no contesta. Es curioso que Diderot entonces le encargue los dos artículos a quien era su escriba de confianza para la mayor parte de los artículos que el propio Diderot no escribía, y el señor de Jaucourt, que los escribe en parte leyendo, citando, parafraseando y discutiendo con el espíritu de las leyes de Montesquieu. En el guión que os he enviado hay una entrada de cada uno de los dos artículos. El punto crucial, y es muy importante verlo, tenemos una hora y por tanto no podemos estar discutiéndolo esto de una manera detallada, pero para eso está el guión que tenéis y que podemos enviar para quien no lo haya recibido. El punto decisivo es que la democracia y el despotismo tienen demasiados vasos comunicantes como para que sean dos cosas separadas. La democracia puede ser una forma de despotismo. Estamos hablando de años, muy pocos años antes del estallido de la Revolución Francesa, cuando Robespierre ponga muchos puntos sobre las íes de la Ilustración o corrija muchas de las entradas de la enciclopedia francesa. Pero esto tardará todavía en llegar. El asunto fundamental es que frente a eso Montesquieu está tratando de establecer lo que, con un término que hemos usado mucho en esta escuela, yo llamaría una escritura constitucional. Y esto lo hace de tal manera que nos obliga a nosotros a situarnos frente al problema de una constitución. Montesquieu utiliza la falsilla de Polibio. Polibio era un historiador de la antigüedad que había escrito una historia de Roma, en uno de cuyos capítulos, en uno de cuyos libros, había esbozado, como no lo habían hecho los propios romanos, Polibio era griego, huésped del círculo de los Escipiones, Polibio había esbozado una idea de la Constitución romana. En esa idea de la Constitución romana, estoy hablando del capítulo 11 del libro sexto de las historias de Polibio, Polibio siente la necesidad de justificarse por hablar a los romanos de su propia constitución. Esa extrañeza, distancia con la palabra griega precisa que se encuentra en el texto de Polibio, esa hipólepsis, ese mundo de las relaciones, ese mundo de las trabazones que ya estaban antes de que alguien llegue y por tanto tenga que situar su propia investigación, su esquepsis, hace que en efecto Polibio tenga que disculparse. Montesquieu adopta esa falsilla. Y de una manera muy extraña, tan extraña que muchos de los ingleses que conocieron a Montesquieu y que leyeron inmediatamente el espíritu de las leyes no reconocieron, Montesquieu hace que la Constitución inglesa sea como la Constitución romana había sido para Polibio. Y al mismo tiempo nos obliga a nosotros a que tratemos de hacer nuestra propia lectura de una escritura constitucional. Si para Polibio la Constitución romana era el texto que servía de base a su propia historia, si para Montesquieu la Constitución inglesa era el texto que servía de base para su propia escritura, ¿cuál es la Constitución para nosotros? Obviamente no es la Constitución española, ni lo sería ahora la francesa para un francés. Para nosotros la Constitución del mundo moderno es, en muchos aspectos, la Constitución de los Estados Unidos. La primera Constitución que surge del resultado del mundo moderno, en muchos aspectos, el resultado de la propia lectura de Montesquieu. Buena parte de la Constitución de los Estados Unidos es el resultado de la lectura de los libros de Montesquieu. Nosotros también tenemos que situarnos ante la Constitución de los Estados Unidos, ante cada uno de los artículos y enmiendas con los cuales nosotros estamos familiarizados. Podríamos decir que cualquier constitución después de la Constitución de los Estados Unidos es fundamentalmente una especie de enmienda histórica, adaptada, como a Montesquieu le habría parecido oportuno, a las peculiaridades e idiosincrasias de cada país, pero en el fondo sigue siendo la Constitución de los Estados Unidos. El we the people sigue siendo para cada uno de los países el modo de empezar a escribir. Aquí me gustaría añadir algo que hemos dicho muchas veces. No es la Constitución de Europa. Y yo creo que el resultado, lo veremos cuando hagamos estos seminarios sobre la Ilustración, pero buena parte de lo que nosotros estamos haciendo cada vez que nos ponemos a estudiar una historia de las ideas políticas o una historia de las tradiciones políticas y hacemos filosofía de la política, el objetivo en esta parte del mundo en estos momentos es lograr una Constitución europea.
Naturalmente que nosotros no podríamos reconocernos nunca en aquella Constitución Europea que se sometió al referendo constitucional de los ciudadanos europeos, que empezaba diciendo Su Majestad el Rey de los belgas. Eso era un anacronismo tan absurdo que la única respuesta de un votante era no, no puedo participar. Si la primera palabra, en lugar de nosotros, el pueblo europeo, es Su Majestad el Rey de los belgas. Yo nada tengo que ver con Su Majestad el Rey de los belgas. Como ciudadano europeo no me identifico en esto, pero podría haberme identificado en la frase de Nietzsche, nosotros los buenos europeos. Eso habría sido una invitación a la escritura de la Constitución Europea. Leer a Montesquieu nos permite escribir sobre esas falsillas que estamos diciendo aquí, una Constitución Europea. Posiblemente este es el asunto más serio que para cada uno de nosotros está sobre la mesa en estos momentos. Si hay una salida para la crisis económica motivada por el coronavirus, fundamentalmente es una salida europea. Pero esa salida europea no puede estar de otra manera que coordinada, no puede estar de otra manera que federalizada entre los pueblos de Europa. Bien, este es un apunte que indica que cuando Montesquieu se sienta a escribir el espíritu de las leyes, sabe cuáles son las falsillas sobre las cuales está escribiendo. Y es muy importante darnos cuenta de que nosotros no escribimos sobre el vacío, escribimos sobre falsillas sobre las cuales vamos poniéndonos en situación. Ahora bien, el mayor estudioso de Montesquieu, probablemente, del que me gustaría decir algo esta tarde, Robert Shackleton, en cualquier caso el estudioso con el que más identificado me he sentido preparando esta tarde y leyendo a Montesquieu, no era filósofo, ni siquiera era un científico de la política, era un maravilloso profesor de francés de la Universidad de Oxford, acabó de bibliotecario. Y escribió una magnífica biografía de Montesquieu y luego muchos otros artículos. Uno de ellos dedicado, lo tenéis en la bibliografía, a lo que realmente es la separación de poderes. Y aquí vamos al punto en el que nosotros vamos a tropezar siempre, el punto en el que todo lo que he estado diciendo deja de ser más o menos una excursión erudita por lo que haya sido Montesquieu en la historia de las ideas y nos lleva de bruces con lo que siempre ocurre, con la realidad política misma, con la tozuda realidad de las cosas. En ese artículo, Shackleton dice lo siguiente: en realidad, la separación de poderes fue un inmenso engaño de Montesquieu. Montesquieu había pasado unos años en Inglaterra y había estado presente en las discusiones del círculo del vizconde de Bolingbroke, que era un panfletista político al que no le importaba, en su propia lucha por el poder, era conocido como el antiministro porque jamás pudo llegar a tener un cargo ministerial, no le importaba a Bolingbroke contradecirse, utilizar unos argumentos ahora, pero utilizar otros completamente contrarios si la disputa los necesitaba. Solo que Montesquieu se fijó con claridad en que la separación de poderes era la destrucción de la soberanía. Y algo que en un panfleto de Bolingbroke estaba expresado con completa claridad, se convirtió para Montesquieu en una idea. La corrección de Shackleton es que Montesquieu no tuvo en cuenta al antagonista fundamental de Bolingbroke. Esto es historia política de Europa, pero merece la pena decirla con claridad. Ese antagonista fue el primer ministro Walpole. Y el primer ministro Walpole fue el que verdaderamente comprendió lo siguiente. En la historia política de Europa, la soberanía iba a dejar de ser muy pronto una cuestión que estuviera en manos del monarca, en manos de alguien. La soberanía iba a pasar poco a poco a lo que el propio Montesquieu iba a llamar el poder ejecutivo. Entre paréntesis diré algo. Liberty Fund, que es una editorial norteamericana, acaba de publicar en una excelente edición un libro de Necker. Ese libro de Necker se llama Sobre el poder ejecutivo. Han editado una traducción al inglés de la obra fundamental de quien fue el banquero de Luis XVI, un hombre que llega a conocer muy bien cómo son los engranajes del Estado, al que debemos la primera publicación de los presupuestos de un Estado. Necker logró convencer a Luis XVI de que los presupuestos del Estado debían ser públicos y los publica. Los publica después de habérselo dicho al rey, pero sin esperar al permiso del rey. Es muy importante ese gesto
completamente ilustrado de Necker. En este libro, que se llama Del poder ejecutivo, Necker ha comprendido muy bien lo que Walpole en Inglaterra, pero tal vez no Montesquieu del todo. Y es que una separación radical de poderes, fuera de lo que opere en el alma del ciudadano, una separación de poderes real en el engranaje del Estado, supone la anarquía completa. Necker, que fracasa porque el estallido de la revolución lo llevará al exilio, de donde provenía, lo llevará de vuelta a Suiza, había comprendido que tiene que haber alguna relación posible entre el poder ejecutivo y el poder legislativo. Y eso es lo que había logrado Walpole en Inglaterra. Una solidaridad, dice Shackleton, entre el poder ejecutivo, que en modo alguno va a estar ya en una figura completamente simbólica y anticuada como es el monarca, pero que va a residir en una figura competente, como la del propio primer ministro británico, que empieza a tener ese rango, ni siquiera tiene un nombre. La idea de que es primer ministro es una apelación casi periodística. La idea de un primer ministro, de un gabinete más o menos competente y tremendamente eficaz y sobre todo poderoso, en colaboración con un parlamento, en colaboración con un poder legislativo. Esa idea, Walpole dice que no ha de tener criterios morales, ha de tener criterios de eficacia política. Eso que Montesquieu no llega a ver será el verdadero secreto de toda la política europea antes y después de la Revolución Francesa. Lo que verdaderamente constituye la Revolución Francesa no es en modo alguno, a pesar de que de una manera espectacular podamos ver que hay, por así decirlo, episodios de despotismo, de terror, la formación nada menos que de un imperio. Lo que se está formando es la idea de un poder ejecutivo moderno. Un poder ejecutivo moderno que en modo alguno recaiga en la vieja consideración de las tiranías, tal y como la filosofía clásica y hasta Montesquieu con la idea de despotismo se habían fijado. Walpole será una figura que fascinará todavía al último Foucault, cuando en los cursos en el Colegio de Francia, en el curso sobre el nacimiento de la biopolítica, todavía hable de lo que podría llamarse una racionalidad gubernamental. Y la figura que está detrás de eso que llama Foucault racionalidad gubernamental es Walpole. Aquel que ha logrado un equilibrio, una solidaridad, de tal manera que el Estado ha recabado lo que la soberanía quería que tuviera y al mismo tiempo es capaz, precisamente porque se trata de una racionalidad, de no ser en modo alguno despótico y tiránico. Esto es importante. Es importante porque nos obliga a ser muy cautos en el uso de las palabras. Mientras preparaba este webinar o mientras hacía lecturas, he asistido al uso de Montesquieu en la prensa española de una manera desmedida. He leído posiblemente 50 artículos que se llaman La muerte de Montesquieu. Bien, Montesquieu no ha muerto en modo alguno. Y es muy importante darnos cuenta de que no ha muerto porque ningún gobierno europeo, y yo diría, ni siquiera el gobierno de Trump, está en condiciones, ni siquiera el fantoche de Boris Johnson, está en condiciones de asumir la tiranía, el despotismo o la soberanía. Precisamente porque lo que se puso en marcha, lo que casi vio Montesquieu en el siglo XVIII fue el fin de la soberanía. En esto Montesquieu yo creo que lo vio con claridad. La separación de poderes es irreversible en la formación del Estado europeo. No habrá nunca posibilidad de reunir los tres poderes, por más flirteos que haya. Pero al mismo tiempo tiene que haber una posibilidad de que esa separación de poderes, que funciona muy bien en el ánimo del filósofo, que funciona muy bien en el ánimo del ser humano que quiere mantener su skepsis, su interrogación, su escepticismo, no puede funcionar si de lo que se trata es, y aquí está la otra palabra tan importante, de mantener todas las relaciones posibles que vertebran una comunidad. Esa comunidad no puede ser tradicional. Walpole lo vio muy bien. Toda oligarquía europea
estaba llamada a desaparecer si no era capaz de renovarse, pero de renovarse no por los viejos sistemas de la cooptación romana, no renovarse de tal manera que fuera siempre un compartimento estanco. No, las oligarquías, las élites, como las queramos llamar, estaban obligadas a dejar de serlo para dar paso a otras nuevas. Este juego es muy importante, porque si no es así, no estaríamos en condiciones esta misma tarde de reconocer dónde están hoy las verdaderas pulsiones del poder político. Por decirlo de alguna manera, la aparición de libros como El espíritu de las leyes, como El gesto de la enciclopedia, como la obra misma de la Ilustración, que en modo alguno ha fracasado, no he podido leer todavía, está de camino, pero no lo he podido leer, el último libro de Jonathan Israel, Enlightenment That Failed, con un precioso título kiplingiano, La ilustración que se apaga. La novela de Kipling se llamaba La luz que se apaga, que es el último libro que Jonathan Israel ha escrito sobre la ilustración, en el sentido de la ilustración que ha fracasado. Yo creo que la ilustración no ha fracasado en modo alguno. Y la prueba de ello es la vigencia de formas de Estado que están perfectamente domesticadas. Nos puede irritar más o menos el temperamento cesarista o simplemente estúpido de algunos gobernantes. Nos puede irritar, pero no nos puede dar miedo. Quiero decir, nadie en su sano juicio teme realmente a Trump o teme realmente a Johnson, ni mucho menos a Pedro Sánchez. Esto está domesticado de una manera clara y sensata. Ahora bien, el desplazamiento de eso, que es obra de una racionalidad gubernamental muy poderosa, de hondísimas raíces ilustradas, Foucault no habría podido escribir bien el nacimiento de la biopolítica si no hubiera tenido un ojo puesto permanentemente en los logros de la Ilustración. Esto creo que es claro. Pero al mismo tiempo esto nos lleva a pensar, muy bien, la soberanía no ha podido, por así decirlo, sobrevivir a la irrupción de la Ilustración respecto al Estado y a la política. Pero eso no quiere decir que la soberanía haya muerto. ¿Dónde se está refugiando hoy la soberanía? ¿Dónde se está refugiando hoy la pulsión de poder? ¿Dónde es necesario el gesto de Montesquieu, el gusto de Montesquieu de dividir los poderes? Es lo que nos caracteriza en la actualidad. Si hoy Montesquieu nos resulta útil, es para recordar que la soberanía muta y que donde ya no puede situarse, abandonará su empeño y buscará otro nicho donde constituirse, porque Montesquieu ha advertido con toda claridad que se trata de pulsiones eternas de los seres humanos. Ahora bien, esas pulsiones no tienen por qué darse permanentemente en el terreno del Estado o de la política. Creo que la Ilustración en ese sentido ha triunfado. Ha triunfado como triunfa todo. Recordemos las últimas palabras del capítulo del libro 11 del Espíritu de las Leyes. Todo está llamado a desaparecer, todo tiene que morir. De acuerdo. Recordemos incluso la ironía suprema con la que acaba. El texto os lo he puesto. Y es una broma que recorre muchos textos ilustrados del siglo XVIII. Está en Montesquieu, está en Gibbon, están muchos otros. El texto en el que se refiere a la Océana de Harrington, que es una de las utopías del siglo XVIII, cuando le viene a decir, bueno, sí, Harrington no lo ha hecho muy bien, pero ha construido su ciudad justo en la orilla opuesta del mejor emplazamiento posible. Por así decirlo, ha sido tan ciego como los calcedonios. Gibbon lo repetirá otra vez, los calcedonios construyen una ciudad justo enfrente del emplazamiento mejor que era el de Bizancio. No fueron capaces de ver que a la otra parte del mar estaba el sitio perfecto. En este sentido, el recuerdo de que las formas utópicas no son las más eficaces para racionalizar la política es un gesto muy propio de la Ilustración que yo creo que indica su triunfo. Nuestra tarea ahora es ver dónde se está refugiando el coronavirus de la soberanía. Posiblemente en la economía, posiblemente en el neoliberalismo, posiblemente en los gestos de la vida cotidiana, posiblemente en el resentimiento de determinadas facciones o de determinadas minorías sociales. Ahí es donde puede todavía latir la pulsión que puede ser destructiva, como lo ha sido el coronavirus, que no ha sido una pandemia que haya afectado a 7.000 millones de seres humanos, pero ha afectado a algunos millones de seres humanos. En este sentido, la soberanía se refugiará allí donde pueda hacerlo y tratará de ocuparlo todo. Y eso nos llevará a pensar, como decía Montesquieu, cuando estudia muy bien lo que había ocurrido en sus consideraciones sobre los romanos, que nadie puede estar llamado a ocupar todo. Esto es imposible.
Fijaos que en el guión había puesto que la racionalidad gubernamental es una respuesta a una palabra que recorre toda la historia de la filosofía antigua. Su última aparición está en la correspondencia entre Juliano el Apóstata, un emperador romano, y Temistio, que es un sofista de su época, con el que tiene relación. La palabra es una palabra de Aristóteles, pan basileia. La traducción sería la monarquía total, lo que hoy nosotros llamaríamos el totalitarismo. Frente a eso, yo creo que el gesto ilustrado, y creo que Montesquieu en esto ha sido tremendamente eficaz, esto ya no es posible en el terreno de la política. Creo que en esto, quien crea que puede haber en política, de nuevo, una pan basileia, no reconoce cuáles son los verdaderos problemas y peligros de nuestro tiempo. Las formas políticas en estos momentos son extraordinariamente ilustradas. Siento que quizás Chris Skowronski desde Polonia pueda decirnos que hay algunas naciones más atrasadas que otras. Sin duda, posiblemente Hungría y Polonia necesitarían que alguien desde un helicóptero dejara caer muchos ejemplares del espíritu de las leyes sobre las ciudades, en una especie de bombardeo ilustrado. Seguramente esto es así. Pero también podríamos decir que a pesar del fastidio, Chris, si luego me corriges, me parece bien, a pesar del fastidio que puedan procurarnos elementos pintorescos como Orbán o el gobierno polaco, están llamados al fracaso más absoluto. Como lo está también lo que pueda suceder en Rusia o lo que pueda suceder en China a medio o largo plazo. Esas formas políticas son insostenibles, porque la soberanía ya no está en ellas. Yo creo que las correcciones a la Ilustración pasan hoy por reconocer dónde está mutando la soberanía, dónde se está refugiando, como pulsión propia del ser humano que es. Los ilustrados reconocieron una naturaleza humana eterna y en esto yo estoy de acuerdo con ellos. Las pulsiones humanas no pueden haber cambiado porque no ha habido una mutación biológica en los últimos 20.000 años que nos haga distintos de quienes escribieron la República o escribieron la política o escribieron el espíritu de las leyes. Y por eso todo lo que podemos aprender de Montesquieu hoy hemos de trasladarlo allí donde el gesto de la soberanía reaparezca como una cabeza de hidra. Y entonces todo lo que hemos leído de Montesquieu y se pudo aplicar al Estado, y que se pudo aplicar al Estado, lo tenemos con una claridad asombrosa en la Constitución de los Estados Unidos. Y sobre esto creo que la discusión es ociosa, es decir, no hay ningún texto constitucional más potente en estos momentos que la Constitución de los Estados Unidos, salvo uno, la Constitución de los Estados Unidos de Europa, que es la tarea que nosotros tenemos que llevar a cabo o que llevarán a cabo las sucesivas generaciones. Pero el gesto político ya está completo. Ahora hay que ver todo esto, dónde lo podemos aplicar para que efectivamente los fenómenos que llevaron a ser tan cautelosos a los ilustrados, a tener que escribir, todo esto se produzca no por medio de censuras políticas, sino por medio de imposiciones que pueden ser infinitamente más potentes, no en el terreno de la política. De esta manera, si volvemos al texto con el que empezaba, a quien creo que en los últimos años mejor ha leído a Montesquieu, Odo Marquard, podremos estar de acuerdo en realmente casi todo lo que dice. Me gustaría, para quienes no tengáis el guión, leer la pequeña selección que he hecho de su libro Individuo y división de poderes. Y acabaré con esta mención del individuo. El escepticismo, la skepsis, yo aquí diría simplemente la filosofía, el querer saber, nuestra voluntad de no conformarnos con lo que ya había, con ese mundo de hipólepsis, nuestra querencia, tan natural como la pulsión de poder, de querer saber, de querer ir más allá de donde han llegado quienes estaban antes, nuestra incapacidad para comulgar con ruedas de molino o aceptar cosas establecidas. El escepticismo no es la apoteosis de la perplejidad, un término importante en la historia de la filosofía, sino la sensibilidad para la división de poderes. En tanto que seres finitos, dice Marquard, los hombres no son libres por una soberanía originaria, sino por la división de poderes. Son libres porque existen muchas realidades que los definen, y es muy importante que
Hay muchas realidades que los definen porque la realidad política ha sido racionalizada debidamente. Hay muchas convicciones, tradiciones, historias, poderes sagrados, formaciones políticas, fuerzas económicas, culturas y otros determinantes, la hipólepsis, y que se limitan unas a otras al agolparse para determinarlos. De este modo, los hombres obtienen su libertad individual frente a la intervención exclusiva de cualquiera de ellas. Sola divisione individuum. Los escépticos tienen sensibilidad para el nacimiento del individuo. Este es el último punto. Creo que es muy importante darnos cuenta de que el gusto de Montesquieu tiene que ver con la formación del individuo, no de las comunidades. La hipólepsis de la que habla Marquardt, las muchas realidades, significan que nosotros, los individuos que en estos momentos hemos logrado darnos cuenta del final de la soberanía política, tenemos capacidad para formar parte de muchas realidades. Y esto no es el nihilismo con el que los reaccionarios nos asustan al decir que las comunidades, los vínculos comunitarios están desapareciendo. Frente a esas antiguallas, sean las que sean cuales sean las exigencias comunitarias que nos acosan, desde el nacionalismo hasta el comunitarismo, hasta... dedicaremos una sesión el año que viene al libro común de Dardot y Laval. Sean cuales sean las supersticiones de la comunidad, lo importante ahora es darse cuenta de la libertad del individuo. Esta era la gran preocupación de Montesquieu. Y en última instancia, eso es lo que posibilita nada menos que lo que él llamaba su gusto. Un gusto propio, naturalmente transitivo, capaz de establecer relaciones con muchos otros seres humanos, más ricas en cuanto más plurales sean los individuos que conforman una sociedad. Si esto no es así, entonces la soberanía reaparecerá también incluso en la política. En lo inmediato, ese es el drama narcisista y seguramente patético de todo el nacionalismo. Pero no es el nacionalismo el único enemigo del individuo. O dicho de otra manera, cualquier forma de comunidad que exija del individuo algo más que una hipólepsis, que unas relaciones primeras que lo protejan, que le ofrezcan una seguridad, una familia que acoja a un recién nacido, un Estado que aporte elementos mínimos para una educación y formación e instrucción, un mundo laboral justo y equitativo. Fuera de esto, lo que hay es la tarea del individuo para formar su gusto como él lo crea conveniente. Por acabar con las palabras de Montesquieu, para que podamos proceder al debate, que es lo que realmente nos gusta en nuestra escuela, que nos dejen en paz. ¿De acuerdo? En fin, muchísimas gracias a todos y ahora estoy a vuestra disposición. Muy bien, a mí personalmente me ha encantado. Lo único es que me has dejado un poquito con la palabra a la boca, en el sentido de que inicialmente pensaba que íbamos a hablar esencialmente, íbamos a enfocar el tema desde el punto de vista del Poder Judicial, pero luego tú te has elevado extraordinariamente al tema de la soberanía y su confrontación con la división de poderes, lo cual es un tema realmente mucho más interesante. Carlos, se te sigue oyendo muy mal, por lo menos yo. Sí, acércate un poco el micro. ¿Cómo se me oye? ¿Se me oye mejor? Sí, pues me quito pero se te cortará. Empiezas bien y luego se va. Me quito los auriculares y ya está. Perfecto. Muy bien. Bien, el tema de la confrontación entre la soberanía y la división de poderes realmente siempre interesante y es el grave problema que tenemos siempre en cualquier democracia. Yo, puesto que comienzo en la moderación del debate, siempre me tomo la libertad de lanzar una pregunta. Tú dices que el Poder Ejecutivo, frente a la soberanía que ha mantenido el monarca o que ha mantenido el pueblo, debe de adaptarse y debe de renovarse y circunscribirse o adaptarse a las diversas situaciones en que se encuentre en una cierta relación de solidaridad, has dicho, con el poder legislativo y supongo también que con el poder judicial. Y que frente al utopismo, esta es la racionalidad gubernamental, es lo que permite
obtener o combatir adecuadamente cualquier tipo de soberanismo que se encarne a través de los nacionalismos, los populismos, los totalitarismos o cualesquiera otras versiones atentatorias contra la libertad. Has hecho una radiografía perfecta del problema político por excelencia. Sin embargo, a mí me queda siempre la duda de que una vez sabemos el problema cuál es, la pregunta no es ya el qué, sino el cómo. Es decir, cuando nos encontramos ante una situación de estas características en la que la soberanía trata de comerse la libertad, ¿cuál es, crees tú, que es el instrumento o la vía para tratar de combatir esa invasión de la soberanía que destruye la libertad? ¿Qué hemos de hacer cada uno de nosotros, si es que es posible hacer cada uno de nosotros alguna cosa? ¿O quién, en definitiva, debería de hacer algo para evitar que esto ocurra? Yo creo, Carlos, que en la apología de Sócrates, Sócrates utiliza un verbo muy poco frecuente en griego, que está muy bien, esquiamagein, que significa luchar contra las sombras. No hay nada más triste en la vida del espíritu, en la vida intelectual, que tener que luchar contra sombras. Lo que quiero decir es lo siguiente. Es deprimente tener que prestar atención al nacionalismo. Es deprimente tener que prestar atención al comunitarismo. Es enfrentarse a fantasmagorías. No son reales. Creo que esta es la tristeza con la que Sócrates empieza dirigiéndose al tribunal. Empieza diciéndoles, yo estoy luchando con sombras cuando mi cometido como filósofo es buscar realidades. Entonces, estoy respondiendo a tu pregunta. Lo que quiero decir es lo siguiente. Una persona que lea Montesquieu, que es el tema de... quiero decirte algo. Leer a Montesquieu nos mejora como seres humanos. Es decir, y leer a Montesquieu ya responde a tu pregunta. ¿Qué se puede hacer? Bueno, las horas que uno puede dedicar a leer a Montesquieu, su libro sobre los romanos, las cartas persas que no he mencionado, pero si lees, creo que es el capítulo 11, si no recuerdo más, la historia de los trogloditas en las cartas persas, ya está dicho todo. No te voy a poner nombres para quien Montesquieu llama trogloditas, pero yo me he divertido muchísimo poniendo efigies contemporáneas a los trogloditas, ¿no? Bien, el caso es que eso ya es una manera de decir, mire, yo no quiero discutir con sombras, no quiero pelear con sombras, no es mi oficio, no es lo mío. Por eso te digo que la Ilustración ha tenido éxito y no hay nada más triste en la vida del espíritu que no reconocer los éxitos y las derrotas. Nuestra tarea ahora es ver realmente dónde está refugiándose, cuál es la mutación vírica de la soberanía. Yo creo que ya no está en el Estado. Y no está en el Estado porque tengo la convicción de que instrumentos como la Constitución de los Estados Unidos o la Unión Europea, que está trabajando su Constitución en cierto modo a la manera inglesa, sumando precedentes que algún día pueden llegar a ponerse por escrito. Quiero decir que si, por ejemplo, hoy un joven estudiante como los que nos acompañan esta tarde, o un joven profesor de filosofía, un tal Fernando Vidagañ, ¿no? Tuviera un rato este verano y dijera, ¿cuál es mi falsilla? Yo creo que perfectamente se pasaría el verano en Estrasburgo, iría al Tribunal de Justicia, al archivo del Tribunal de Justicia, y se daría cuenta de que la suma de los precedentes de las sentencias del Tribunal Europeo son lo que le fascinó a Montesquieu de la Constitución inglesa. Una suma de precedentes. De tal manera que con eso empezaría a construir el espíritu de las leyes contemporáneas. Seguramente hoy, si una tesis en filosofía política es relevante, es una tesis que hable de cuál es el espíritu de las leyes que ya existe en el Tribunal Europeo de Estrasburgo. Por ponerte un ejemplo, eso ya no sería luchar con sombras, eso ya sería tener las ideas claras. Por tanto, en el ámbito político, no prestemos más atención a fantoches, no más atención al gobierno polaco, no más atención a Orbán, no más atención a presidentes quemados. No, ¿de acuerdo? Vayamos a las realidades. ¿Dónde está mutando la soberanía? Ahí es donde nosotros tenemos que fijar nuestra mirada despiadada. Despiadada en el sentido analítico de Montesquieu. Allí donde la soberanía asome, la dividiremos, la separaremos.
no porque podamos acabar con ella, como jamás podremos acabar con los virus. La soberanía es inmortal, eternel, seguramente dice Montesquieu, pero podremos dividirla continuamente y cuanto más pequeña sea, menos carga vírica tendrá, por expresarme de una manera a los tiempos, ¿no? Este es el trabajo. Primera tarea nuestra, no luchar con sombras. Atrevernos a buscar realidades. Segunda tarea, una vez encontremos esas realidades, dividirlas para que nuestra vida tenga más espacio. Para que cuando Montesquieu dice, dejadme tranquilo, dejadme solo, sea porque verdaderamente tengo sitio donde moverme. Y por tanto, yo tenga lo que él dice con mucha claridad, yo tenga cierta seguridad para construirme de acuerdo con lo que yo creo que es la naturaleza misma de las cosas. Este trabajo es muy importante hacerlo. No en vano, el periodo que vamos a estudiar es un periodo de ilustración. Un periodo de ilustración significa un periodo de iluminación, de evitar en la medida de lo posible que las sombras nos obliguen a pelear contra ellas. El verbo de Sócrates es que amagein es deprimente. Nosotros buscamos realidades y donde las encontramos las dividimos, las analizamos. Ese es el trabajo nuestro. Las denunciamos quizá, ¿no? Las denunciamos. No, eso lo hacen los indignados. Y Nietzsche decía que la indignación es una forma de la mentira siempre. No. Las analizamos, las separamos, las cortamos, las dividimos para que sean menos potentes. No las denunciamos. No. Odo Marquardt decía que una cosa es tener conciencia de las cosas, de las injusticias, y otra cosa es querer ser conciencia, ¿no? El drama de buena parte de la izquierda europea, desde los monjes de la Tebaida, que fueron los primeros izquierdistas de Podemos, hasta la actualidad, es que quieren ser conciencia, pero no tener conciencia. Todos tenemos conciencia, pero no quieras ser tú un tribunal. No, déjate estar de denunciar. Fíjate que has empezado diciendo, esperaba que habláramos del Poder Judicial. Bueno, un momento. Antonio, yo no me refería a denunciar ante los tribunales. Yo me refería a denunciar en el sentido de exponer, comunicar, transmitir. Bueno, eso es otra. Analizar. A eso me refería yo. Analizar, dividir, eso sí. Pero denunciar es un verbo feo. Vale, denunciar es evidenciar, vamos a decirlo así. Bien, sí. A eso me refería yo. Muy bien, perfecto. Vale. Bueno, pues si alguien quiere utilizar la palabra, Paloma de la Nuez, veo que me mueve la mano. Adelante. Es que, perdonad, ¿me oís? Sí, perfectamente. A ver, es que soy negadísima para todas estas cosas y entonces no sé si se me oye, se me ve. Bueno. Muy bien, se te ve y se te oye muy bien. A ver, bueno, muchísimas gracias por invitarme a participar. La verdad es que cuando pasan estas cosas, Antonio, pienso que poco comunicados estamos a pesar de Internet porque tenéis un seminario estupendo y nosotros en Madrid no nos enteramos. Entonces, bueno, espero que a partir de ahora, bueno, algunos, ya estemos más comunicados porque tenemos intereses comunes, claro. ¿no? Esto, bueno, fíjate que esto nos lo ha propiciado inesperadamente el coronavirus. Hasta ahora esto lo hacíamos y luego lo subíamos y ahora nos permite que todos podamos hablar al mismo tiempo. Sí. Bueno, pues muchas gracias y encantada. Bueno, me ha gustado muchísimo tu exposición y me voy a concentrar solo en un aspecto porque has hablado de tantas cosas que me interesan que no quiero tampoco acaparar. De todas maneras, Antonio, yo te veo, vamos, optimista es poco. O sea, precisamente de lo que yo leo constantemente es que la ilustración, que ya no vivimos una época ilustrada, la ilustración en crisis, la crisis de la democracia representativa, la crisis del liberalismo, al revés, los estados serán cada vez más poderosos gracias a las nuevas tecnologías, o sea, todo lo contrario de lo que tú has dicho, ¿no? Pero bueno, para centrarme en Montesquieu, porque ya te digo que has dicho muchas cosas, claro, has hablado de Necker, pues me acuerdo de Turgot, ¿no? Y lo que decía, Turgot no soportaba a Necker, lo odiaba profundamente. Y cuando Necker sacó los presupuestos y los hizo públicos, le dolió mucho, porque según él se habían manipulado y ocultado ciertas cosas que a Necker no le interesaban. Te lo digo para matizar. Conozco un poco la historia. A saber. Pero bueno, no, lo que decías de Montesquieu, fíjate, claro, él, y tú lo has dicho muy bien, busca la separación de poderes como un remedio contra el despotismo, ¿no? Pero fíjate que cuando él escribe, no solamente teme el despotismo de las tiranías, ¿no? De los déspotas que en aquella época a lo mejor pues era el Imperio Otomano, cosas así, sino de la propia monarquía francesa de su época, que según él y otros muchos se estaba deslizando peligrosamente hacia el despotismo, pero curiosamente, y esto es lo curioso, se estaba deslizando al despotismo porque, según él,
porque se trataba de racionalizar la administración. Entonces, si tú quieres que era un Estado racional, poderoso, eficaz, una administración que no sea corrupta, que no sea venal, que todos los cargos se vendían, con unos impuestos racionales, que es lo que quería hacer Turgot, pues claro, a mucha gente eso le parece el despotismo, porque claro, el Estado ahora va a tener muchísimas funciones, va a robarse funciones que antes no tenía, va a meterse contra los privilegiados, va a limar los cuerpos intermedios, o como creía Montesquieu, hacerlos desaparecer, porque si no, no puede llevar a cabo sus funciones de un Estado moderno. Lo que pasa es que en aquella época Montesquieu y los parlamentarios veían eso como una amenaza a su libertad, pero Turgot, que ya os lo adelanto cuando os lo cuente, lo que ve es una amenaza a sus privilegios, no a su libertad, que no es lo mismo libertad que privilegios. Entonces, bueno, a mí Montesquieu me encanta, pero cuando estudié a Turgot me di cuenta de otras interpretaciones posibles. Claro, la defensa de los parlamentos de Montesquieu, que para él es la cuerpos intermedios necesarios para controlar el poder, bueno, pues es que los parlamentos estaban llenos de privilegiados que no pagaban impuestos, que no querían ningún cambio a favor del pueblo, ni a favor de la racionalidad, de la organización, de otro tipo de libertad de participación. Lo que pasa es que los parlamentos se vendieron como amigos del pueblo y de la libertad, pero era el depósito de los privilegios, y de hecho, cuando llegó la Revolución Francesa, les cortaron a casi todos la cabeza, porque eran completamente opuestos a eso. Y ya no, de verdad, ya no, luego no hablo más, pero otra cosa que también quería señalar, que he visto que has puesto a Judith Sclar en la bibliografía, que claro, Judith Sclar, que es una pensadora, bueno, ya murió, del siglo XX, muy liberal, que estudió mucho y me encanta, le gustaba mucho Montesquieu porque Montesquieu consideraba que uno de los peligros mayores para la libertad individual era el miedo que el poder puede hacer sentir a los individuos, ¿no? Entonces, decía Montesquieu, como sabéis, ¿no?, que el principio fundamental del despotismo es el miedo. Y esa es una idea que me parece que se puede llevar perfectamente al siglo XX y a la actualidad, y que es muy bonita, ¿no? O sea, yo no puedo ser libre si tengo miedo del poder del Estado, básicamente, sobre todo. Y como has dicho tú, necesitas un mínimo de seguridad, ¿no? Poder estar seguro de que mis expectativas legítimas se van a cumplir, que no voy a salir a la calle como en tantos países y me pueden matar, o violar, o torturar, o secuestrar, que se nos olvida, pero eso pasa en muchos países del mundo todavía, ¿no? Bueno, nada más, muchas gracias y perdón, ¿eh? Que soy habladora, Antonio, ya te darás cuenta. Has hecho mal en invitarme. Te lo agradezco. Yo conozco las críticas de Turgot y digamos de la generación de la segunda mitad del siglo XVIII, ¿no? Montesquieu muere en 1755 y buena parte del pensamiento ilustrado realmente estalla o aflora en la segunda mitad, cuando Montesquieu ya no está para decir nada. Yeah. Yo creo que Montesquieu es un hombre bastante libre, incluso de su propia ascendencia, por así decirlo, ligada a un cuerpo privilegiado, que él es el primero en reconocer. Pero creo que es suficientemente honesto como para darse... te pondré un ejemplo que le gustaba mucho a Judith Sclar, y advierto ahora, el libro de Judith Sclar sobre Montesquieu se ha traducido ahora ¿Ah, sí? como prólogo a la última edición que se ha publicado en la editorial Tecnos de las consideraciones sobre la grandeza y decadencia de los romanos. Pues el prólogo mira, no de lo Judith sabía. Sclar es el libro, acaba de salir. Anda, pues mira, me lo apunto. Con todo esto del coronavirus no ha circulado, pero lo ha editado Tecnos. La mitad del libro es el libro de Judith Sclar, es un libro extraordinario. Sí, Judith Sclar pues mira. era una pensadora maravillosa, para quien no lo pueda leer en inglés ya se ha traducido al español. Pero Judith Sclar es la primera que advierte lo siguiente: ¿dónde sabemos que Montesquieu se libra de sus propios perjuicios? De hecho, el libro, El espíritu de las leyes, empieza así: no he escrito este libro con mis perjuicios, sino atento a la naturaleza de las cosas. Quiero decir que algo es su propia condición de prebendado de privilegios que le viene por la familia en la que ha nacido y a la que no renuncia nunca, y que incluye además otros aspectos algo más oscuros, como la relación con las mujeres de Montesquieu, que en esto no vamos a entrar ahora. Es una relación peculiar, pero no vamos a entrar ahora en esto, ¿no? Da para un capítulo muy bonito de la vida de Montesquieu, pero lo dejo ahí, ¿no? Pero lo decisivo, y Sclar lo reconoce, es lo siguiente: ¿cómo sabemos que Montesquieu había abandonado sus prejuicios? Lo sabemos porque una de las cosas a las que le obligaba el cargo que Montesquieu desempeñaba de presidente a Mortier del Parlamento de Burdeos era estar presente en las torturas. Montesquieu, como presidente el Parlamento no es el Parlamento de nuestra época, el Parlamento eran estancias provinciales
que estaban en las principales ciudades francesas y que efectivamente reunían a determinada nobleza, lo que en Inglaterra es la gentry, una nobleza menor, pero que tenía cierto poder. Como presidente, Montesquieu estaba obligado a presenciar todas las torturas en Burdeos. Esto le horrorizó. Y el libro 12 del Espíritu de las Leyes, que es el estudio del capítulo penal, la consecuencia de la separación de poderes es la ordenación justa de la sociedad, si se lee entre líneas y casi con una mirada psicoanalítica, es un descargo de conciencia de Montesquieu. Todas las páginas que Montesquieu escribe contra la crueldad, contra la arbitrariedad, contra el poder excesivo sobre la vida de los seres humanos, sobre la vida concreta de los individuos. Judith Sclark tiene unas páginas muy bonitas que recordarás que tienen que ver con esta manera en que Montesquieu está tratando de librarse de su propio pasado. Él no era un torturador, pero estaba obligado a estar presente en las torturas que a menudo acababan en el descuartizamiento de un preso por cuestiones nimias, ¿no? Yo creo que Montesquieu, si hubiera vivido como Diderot hasta casi la Revolución Francesa, habría sido incluso más radical que Diderot. Yo no veo en Montesquieu a alguien, a pesar de la leyenda de que en el lecho de muerte se vuelve a la Iglesia, que es algo muy poco documentado en última instancia. Yo creo que Montesquieu tiene gestos cada vez más lejanos de su propia condición del siglo. En este sentido, es más valiente que el siglo de Luis XIV de Voltaire. Debo decirle que yo creo que no veo en Montesquieu casi nunca gestos de pleitesía hacia ese propio mundo privilegiado del que pertenecía. En cambio, fíjate que Diderot, casi ya en las puertas de la Revolución Francesa, al final de su vida, aún se ve obligado a escribir la vida de Séneca para justificar su propia connivencia con poderes absolutos, con Catalina de Rusia y con otros, ¿no? Ese gesto diderotiano de escribir la vida de Séneca para disculparse por estar muy cerca de determinados poderes y privilegios, yo no lo he encontrado en Montesquieu. Es un hombre, yo creo que por eso Judith Sclark se fija en Montesquieu, para conceptualizar su idea de liberalismo del miedo, porque lo ve un hombre mucho más liberal, o Isaiah Berlin, por mencionar dos liberales que lo leen, ¿no? Es mucho más liberal Montesquieu que sociológico. En el planteamiento que estoy tratando de construirme de Montesquieu hay dos vertientes. Quienes lo han leído desde un punto de vista sociológico y marxista en última instancia, desde Calois hasta Althusser, y los que lo han leído acentuando y abriendo cada vez más el Montesquieu liberal que podemos encontrar leyendo muy bien entre líneas. Judith Sclark, naturalmente Shackleton, que creo que es en esto el que mejor vio las cosas, o Isaiah Berlin, ¿no? Tampoco me extiendo. Yo también soy muy hablador, Paloma. Carlos. Quiere preguntar Julio Seoane alguna cuestión. Muy bien, te has abierto por fin, porque no sabes si te vas a abrir o no te vas a abrir. Adelante. Veréis, hay un pequeño problema, es que estamos 3 ordenadores chupando wifi en casa y yo no sé si esto va a dar, así que intervengo y quito esto rápido. Muy bien. Perdona, Julio, un inciso, un momento. El que quiera hacer alguna pregunta también, es que se me había olvidado decirlo, el que quiera hacer alguna otra pregunta puede hacerla también a través del chat y nosotros la leeremos. Simplemente era para que lo supierais. Adelante, Julio, perdona. Bueno, yo tenía 2 comentarios. El primero es el mismo, es repetir el primer comentario de Paloma. Qué maravilla de seminario, ¿no? Y sobre todo, cuantísima asistencia. Simplemente, vaya mi envidia. Punto. Y no voy a ser un tuboso en el caso. Me ha llamado la atención, lo único que quería era hacer un comentario, y es que, claro, ahora ha salido Judith Sclark, también ha salido Berlin, y ha empezado la rememoración con la falsilla de la, ¿cómo se llama?, la Constitución americana, y yo he estado oyendo toda la charla de Antonio con los padres fundadores detrás de mí, y bueno, no me parece mal, todo lo contrario, me parece muy bien, pero es que al final la idea que se aparece de ilustración, de Montesquieu, no lo tengo muy claro, es una idea, a mí me encanta, pero es una idea, digamos, me permitís la palabra, que es un poco viejuna, es moralista. Es decir, yo es que soy un enamorado de la cuestión, así que, pero es verdad, es una cuestión de, al final, me vais a disculpar, la idea que yo he tenido es, se trata de educar al individuo en la skepsis, es decir, que seamos empáticos con la división de poderes y apliquémosla mucho más allá.
Se trata no solamente de dividir los poderes, sino de que cada uno entendamos que estamos metidos en un mare magnum de miles de influencias y que debemos cultivar ese mare magnum. Eso es. Ya no solamente es una división entre poder ejecutivo o judicial, sino, por favor, lea esa misma división ad infinitum en su propia vida y reclame ¿cómo se llama? La fuerza moralista, la fuerza voluntaria. Me llamó la atención. Espera, Antonio, deja que... Le veo que estaba lanzado, pero no, más o menos era simple. Y curiosamente, y me vais a disculpar, pero es que es verdad, si uno lee la Constitución americana, en último término es, bueno, esto quizás suene muy extraño, pero ¿qué os parece si traducimos la división de poderes en mecanismos de control? ¿Qué surjan mecanismos de control? Muchos, porque estamos en miles de sitios y se trata de intentar parcelar. Con un ejemplo, Antonio dio un ejemplo acerca del coronavirus, de analizar y demás, que me parece que está bien, simplemente que cundan los mecanismos de control. Dicho esto, añado, creo que Paloma tiene razón, la cosa es muy optimista, nuestro mundo no es ese, perdón, Antonio, me da la impresión, es una pena, pero nuestro mundo es justo el mundo de la soberanía, a ser posible cuanto menos parcial. Sí, ya sé que has dicho que no hay soberanía, pero yo personalmente soy muy negativo con mi mundo. Me da la impresión de que es que ni siquiera hay un lugar para construir, para edificar, me perdonáis otra vez la palabra, para edificar al individuo en la esquepsis. Por favor, sea escéptico, prudentemente escéptico. Se acabó, nada más. Pero, Julio, este mismo espacio es lo suficientemente escéptico como para que destruya todo pesimismo. Quiero decir, si tuvieras razón, en este mismo momento se abriría la puerta de mi casa y en lugar de pasar el gato por la mesa, como acaba de hacer, entraría una pareja de esbirros que me silenciaría para siempre. ¿Entiendes? Lo que quiero decir, esto no sucede. No luchemos contra sombras, Julio. La frase de Sócrates no era una frase traída. Es deprimente. Claro, a mí me deprime tener que pensar que existen todavía nacionalistas, comunitaristas, comunistas. Sí, es deprimente, son sombras. Pero lo que quiero decir es que eso tiene un peligro mayor, el de desviarnos respecto a por dónde está asomando ahora la soberanía. Para nosotros, europeos, es verdad, en esto Paloma tiene razón, no estamos en la Ciudad de México, no estamos en El Salvador, no estamos en determinados lugares de África o de Asia. Bien, cuando Gibbon empezó a escribir, dijo una cosa, dice, bueno, vamos a ver, no soy un lord, no soy un aristócrata, pero mi padre me ha dejado cierto capital y, bueno, ¿qué he hecho yo con ese capital? Pues me he dedicado a leer la historia de la decadencia y ruina del Imperio Romano. ¿Tengo que pedir disculpas por haber vivido así? No, nosotros tenemos a nuestra disposición un espacio lo suficientemente amplio, Julio, como para que ser pesimistas entre la clase intelectual debiera ser un crimen. O sea, un intelectual pesimista debería abandonar. Pues no conozco ninguno que no lo sea. Bueno, pues mira, bienvenida al club de la Escuela de Filosofía. Nuestro trabajo es la esquepsis. Y la esquepsis es posible. Yo creo que es posible. Ahora bien, eso no niega que exista la pulsión eterna de la soberanía, pero es que hemos de identificar dónde está ahora, Julio. ¿Tú conoces a un científico que pudiera luchar contra el cáncer si de antemano se diera por derrotado? El mismo gesto del científico que sabe que existen cánceres mortales y sin embargo entra en su laboratorio a descubrir el remedio contra el cáncer es la actitud con la que un filósofo tiene que enfrentarse a sus problemas. Claro que existen problemas, pero si de antemano me doy por derrotado, entonces esos problemas no van a desaparecer. ¿Es posible que yo descubra el remedio contra esos males? No, pero voy a luchar contra ellos de tal manera que lo que va a haber el mundo de mí es una disposición a la lucha. Como el hombre valiente en El progreso del peregrino. Set down my name, sir. Nosotros no somos el hombrecito de Kafka que se queda encogido ante las puertas de la ley.
Nosotros desenvainamos la espada y cortamos la cabeza de la hidra allí donde aparezca. O la hidra nos come. Pero en ese caso nos comerá optimísticamente. Sí, bueno, lo que yo te llamaba de edificación moralista, ¿no? O sea, estoy contigo, si yo mi cosa estoy contigo, pero por lo menos... pero déjame que corrija tu vocabulario. Habitual. Julio, déjame que corrija tu vocabulario. Moralista no, porque la moral pertenece al terreno de la hipólepsis. Yo no soy moralista, porque la skepsis no es moralista. Entiéndeme, dicho de otra manera, el escéptico es inmoral. ¿Me entiendes bien? Por eso, cuando alguien me llama moralista, digo, define los términos, muchacho, porque yo no participo de ninguna moral, no participo de las mores. Eso es el terreno de la hipólepsis. No, mi skepsis no admite ninguna costumbre, ni moral, ni ética fijadas. Ese es mi privilegio como filósofo. El no dar nada absolutamente por sagrado, por bueno. En ese terreno me muevo. Por tanto, no soy moralista, porque no establezco la continuación de ninguna moral. Ninguna moral está a salvo conmigo. ¿Entiendes? Esa es la formación del individuo. Por eso moralista no. En mi caso moralista sí refería a la cuestión de edificación, ¿cómo se llama? O crecimiento. Bueno, esto que acabas de decir. Vale, no, pero la palabra más bonita es filosofía o skepsis. Prefiero la de skepsis, yo sí. Cada uno tenemos un gusto. Voy a dejar de pasar. Venga. Gracias, Julio. Muchas gracias. Fernando Vidagañi quería decir algo. Voy a quitar. Yo era un breve comentario. Bueno, en primer lugar, enhorabuena, Antonio, porque me ha gustado mucho lo que has dicho. Pero era un comentario sobre este comentario precisamente de Julio Seoane. Que si fuese moralista, la posibilidad o la intención de edificar a un individuo, ¿qué no sería moralista? Quiero decir, por ponernos Foucaultianos, ¿no? o posmodernos, cualquier gesto genera una influencia y en ese sentido edifica algo, ¿no? En ese sentido, no entiendo que hubiese otra cosa que no fuese moralismo. Sí, bueno, ¿puedo hablar? ¿O? Sí, claro. Sí, no, Por alusiones, por alusiones. Bien, yo creo y no creo lo que tú dices. Efectivamente, cualquier gesto puede ser moralista si uno quiere hacerlo moralista. Vamos creo que Antonio ha corregido bien la palabra. Mi comentario iba en la dirección de que... Espera, Fernando, déjale terminar a Julio. Ha terminado, la palabra. No, decía simplemente, y por continuar con Foucault, cualquier gesto puede ser una llamada de atención sobre algo que puede dolernos o que es ahí, pero no significa que siempre lo hagamos así. La cosa es que habitualmente la skepsis, y yo creo, es verdad, voy a modificar, lo de moralista queda muy, muy fuera de tono, ¿no? Lo usaba un poco provocativamente cuando dije lo de viejuno, pero bueno, en todo caso, cualquier gesto puede ser escéptico, puede ser... Pero en cualquier caso, lo cierto es, y aquí estoy con Paloma, que estos gestos escépticos, de análisis Foucaultiano, ya que me lo has puesto y cada uno tenemos nuestros tótems, estos gestos no son muy habituales. Y se trataría la cosa, y aquí estoy con Antonio y todo lo que ha aparecido, y sobre todo los clásicos que han aparecido, se trataría de que por lo menos cada uno tuviera, me vais a disculpar otra vez, no el valor, sino el arrojo por ser... escéptico, es que la palabra escéptico suena peor que skepsis, pero bueno, ¿entendéis lo que quiero decir? O sea, sí. Tienes razón, Fernando, sí, pero en todo caso, por lo menos que quede claro que eso no es, yo no lo veo muy habitual, es nuestra función y es lo que debemos hacer, pero no es muy habitual. Fernando, ¿querías añadir algo ahora? No, estoy de acuerdo. ¿Estáis de acuerdo? Bien, me parece que José Francisco Soriano quería tomar la palabra también. Adelante, José Francisco. Primero que nada, felicitarle por la exposición, ha estado muy bien, enhorabuena. Y después, al final, ha dicho usted unas palabras que me han hecho preocuparme, en el sentido de que yo estoy muy relacionado con el tema del emprendimiento y estas cosas, y miramos hacia el futuro, miramos hacia adelante. Y cuando usted ha dicho que realmente la Constitución americana y la europea están mucho centradas en el tema de la experiencia, los precedentes y tal, me ha preocupado, porque pensando a 30, 40 años vista, la inteligencia artificial podría meter todas las sentencias en un ordenador y cualquiera que vaya a hacer cualquier planteamiento, el ordenador le da la respuesta. ¿No sería esto un final para la jurisprudencia?
Bueno, yo no soy jurista, pero... Yo si quieres puedo responder luego. Presumo que no, amigo José Francisco, por lo siguiente. Porque todavía necesitamos... hay algo, el juez Climent en esto sabe más que yo, pero hay algo que a mí me gusta mucho. No sé si usted conoce la literatura de la jurisprudencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. No sé si usted, no sé, a veces uno está aburrido y dice, pues voy a leer las sentencias del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, ¿no? No sé si usted lo ha hecho. ¿Lo ha hecho alguna vez? No, mire, pues yo le invito a que lo haga y lea únicamente el voto de disentimiento que hay en todas las sentencias. En las sentencias del Tribunal Supremo está la sentencia, que es firme si hay una mayoría del tribunal, pero siempre hay un voto que disiente. Si usted repasa desde la primera sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, cuando lo preside Marshall, hasta la actualidad, y va leyendo el voto disidente, se dará cuenta de que no hay robot que pueda elaborar una disidencia tan extraordinaria. Y este es el elemento humano imprevisible que ningún algoritmo puede dar. Hay sentencias... quiero decir, el voto disidente, tengo usted en cuenta que es el voto que no es tenido en cuenta para la sentencia. Es el voto del perdedor en la sentencia. ¿Me entiende, no? Y sin embargo, no solamente es que algunos de ellos están extraordinariamente bien escritos y argumentados, sino que hay un elemento humano formidable en esto. Le voy a poner un ejemplo. El voto disidente del juez Black, el voto en este caso de calidad de mayoría del presidente del tribunal Marshall, el que decidió que el presidente Roosevelt no pudiera formalizar su hegemonía en el Tribunal Supremo. Estoy hablando de memoria y seguramente algunos datos no son del todo correctos, pero son elementos humanos formidables que, a pesar de que en el momento de la sentencia hayan estado del lado perdedor, han acabado por crear una especie de ultra jurisprudencia maravillosa, porque esos textos son leídos después en las escuelas de derecho, en las facultades de derecho. Y lo que estoy están poniendo en el encima de la alma. mesa es una inquietud, es decir, si esto tira para adelante al ritmo que llevamos, ¿no habría que pensar en la forma de desviar esa posibilidad? Que no, creo que porque y no existen, lo que he dicho yo de los precedentes tiene que ver con lo siguiente. Como usted sabe, en Inglaterra no hay una constitución escrita. Inglaterra carece de constitución escrita. La constitución inglesa es la suma de muchos precedentes. Y por tanto, el valor que tienen esos precedentes reside después en la interpretación que se le da a esa jurisprudencia. Eso hace, insisto, en que haga falta un elemento humano. Ahí Montesquieu habría tenido muchísimo que decir, y de hecho lo dice, en el sentido de que allí donde la suma de precedentes pueda parecer abrumadoramente mayoritaria, el voto disidente siempre expresa una individualidad. Y eso es lo que creo que la tradición escéptica o nuestra manera de educar, el fondo mismo de la Escuela de Filosofía fomenta. Si me lo permite, y por sacarle partido a lo que usted ha dicho, nuestra idea es formar disidentes, cada vez más disidentes, a veces hasta disidentes de nosotros mismos. Ese es el elemento humano que yo creo que ningún algoritmo puede llegar nunca a computar por completo. Entre otras cosas, debo decir que esto tiene también su lectura negativa. Como usted sabe, esa es la estrategia que sigue el cáncer para reproducirse en el cuerpo humano. Es su capacidad para ser disidente de sí mismo. Esas son las células cancerosas más terribles de todas. Yo quería añadir, Antonio, que en relación con lo que decía José Francisco Soria, la existencia de un algoritmo que sea capaz de resolver cualquier caso de la vida exigiría que esa máquina tuviera una capacidad de imaginación, una capacidad de invención y, sobre todo, una experiencia tal que afectase a millones de pormenores que creo que hoy por hoy no existe. Es imaginable que exista, pero yo creo que hoy por hoy no existe. Cuando se logre crear un cerebro o una máquina que sea equiparable al cerebro humano con todas sus vivencias y experiencias y con todos esos conocimientos adquiridos, es posible que se pueda producir sentencias por máquinas. Pero hoy en día creo que es muy difícil que se logre. Simplemente era añadir eso. Está el factor humano, que el factor humano aporta cosas que la máquina todavía no es capaz de aportar. ¿Hay alguna otra pregunta?
Pues de momento no, lo que sí que hay es en el chat de Javier Porro, dice gracias Antonio Lastra por seguir profundizando en el concepto de soberanía y se disculpa pero tenía que irse a otra reunión. Y ya está. Fiorenza Llori también te da las gracias, súper interesante, pero también tenía que marcharse. Y Julio también ha dicho que también se tenía que salir a buscar a su niña y que le da mucha envidia este seminario y que a la próxima se apunta. Yo tenía una cuestión, Antonio, que hacerte en relación con el Poder Judicial. Es decir, tú atribuyes al Poder Ejecutivo y al Legislativo una cierta, has dicho, buena relación, armonía, pero el Poder Judicial no estaría más allá de esos otros dos en la medida en que constituye el control último de nuestras libertades. Eso es una obviedad lo que acabo de decir, pero creo que el Poder Judicial siempre ha sido infravalorado y constituye, lo tenemos hoy día visto en España, ¿no? Cuando se han producido determinados ataques soberanistas, en que el último resquicio al que se ha tenido que acudir es necesariamente al Poder Judicial, que siempre ha sido un poco infraestimado, que siempre ha sido dejado de la mano de Dios, que nunca se le ha dado la suficiente valoración económica en los presupuestos del Estado, cuando en realidad, si queremos una sociedad libre, realmente debemos... Me gusta coleccionar buenos momentos, disfrutar de kilómetros de Mediterráneo. Debemos de tener un poder judicial bien estructurado y capaz de responder a cualquier anomalía que se produzca con brevedad. No sé si entre los que estamos aquí hay alguno que haya leído atentamente el espíritu de las leyes. Sorprende, por ejemplo, que si uno lee el espíritu de las leyes, se encuentra con que Montesquieu no defiende exactamente a los jueces. De hecho, establece dos cosas. Una, que el Poder Judicial no debería ser un estamento reglado, y de quien habla realmente cuando habla del Poder Judicial es de los jurados. De tal manera que en el fondo lo que está diciendo es lo siguiente: el Poder Judicial no debe estar constituido nunca, debe constituirse ad hoc. Por tanto, una vez un jurado ha determinado la naturaleza de un caso y queda dictaminada la sentencia, ese jurado se disuelve y el Poder Judicial desaparece. Montesquieu tiene palabras extraordinariamente hábiles hablando del Poder Judicial. Tú has dicho que hemos dejado el Poder Judicial de la mano de Dios. Es justamente eso lo que le hemos quitado. Es la mano de Dios la que ya no está. La dificultad del Poder Judicial, Carlos, reside en que es la ficción suprema de la vida política. Quiero decir, cuando se recurre al tribunal, cuando se recurre a un tribunal, y luego hay instancias de apelación, llega un momento en que esas instancias de apelación se acaban. Locke tiene una famosa expresión, ¿no? Cuando se acaban las apelaciones tenemos que apelar al cielo. Nosotros ya no podemos apelar al cielo. Eso quiere decir que el tribunal de apelación, insisto, y Montesquieu esto lo ha visto muy bien, es una ficción absoluta, porque es concederle en última instancia a otro ser humano la capacidad de resolver un litigio. Pero es otro ser humano, y un ser humano difícilmente le concede a otro ser humano que resuelva lo que él cree que puede resolver por sí mismo. Por eso desconfía de que el Poder Judicial, a diferencia del Ejecutivo y el Legislativo, esté organizado. Naturalmente, esta idea de Montesquieu sería impracticable. Habría que desmantelar todo el sistema judicial y permanentemente estar formando jurados que resolvieran los litigios. Montesquieu decía que si eso sucediera, habría muchísimo menos litigios. Sí. Pero bien, esta es una opinión de Montesquieu. No, yo no creo, Carlos, que el Poder Judicial esté subestimado. Eso no lo creo en modo alguno. Es la respuesta que le he dado a nuestro amigo José Francisco cuando le he dicho: es imposible estudiar la historia de los Estados Unidos, por tanto, la Constitución de los Estados Unidos, sin tener en cuenta las resoluciones del Tribunal Supremo. Es decir, el que crea que estudiar la vida política moderna se puede hacer sin leerse la jurisprudencia del Tribunal Supremo, y yo añadiría ahora, sin leernos las sentencias del Tribunal de Estrasburgo, es que no está entendiendo, como trataba de defender ante Julio, que hay muchas batallas que ya se han ganado.
La Ilustración no ha sido derrotada. La Ilustración es triunfante en muchísimos aspectos. Y esa jurisprudencia es un triunfo de la naturaleza humana. No verlo así, insisto, es tener o querer mantener... Odo Marquardt lo dice de una manera... hay momentos, dice Odo Marquardt, en que queremos ser idiotas. Y dice Odo Marquardt, buena parte de nuestro escepticismo consiste en no querer serlo. Esa jurisprudencia es un triunfo absoluto de la razón. Y no solamente eso, es que tiene efectos. Es que las sentencias tienen efectos. No estoy hablando de la sentencia de un tribunal de primera instancia. Estoy hablando de los que crean naturaleza constitucional en un país. Está en menor medida el Tribunal Constitucional Español, únicamente porque no tiene demasiados años en funcionamiento. El Tribunal Europeo de Estrasburgo tampoco. Pero el Tribunal de los Estados Unidos tiene sentencias extraordinarias, para bien y para mal. Para mal. La sentencia de Dred Scott es la que en última instancia suscita la guerra civil en los Estados Unidos. Y Lincoln tiene palabras durísimas contra el Tribunal Supremo que ha tomado esa sentencia. Y por tanto genera una discusión que en sí misma es racional. Ahora bien, que tengamos que recordar continuamente, como dice Montesquieu, que se trata de la última ficción posible, o dicho de otra manera, de que la vida humana, la vida política, ten en cuenta que Montesquieu no puede decir esto abiertamente porque fue acusado de espinocismo. En la época eso significaba ser acusado de ateísmo. Pero en la práctica, Montesquieu no cuenta con Dios para la organización de la vida política. Y por tanto, un tribunal es una ficción formidable que los seres humanos han de mantener para garantizar su vida política. Es que al hilo de lo que estabas diciendo tú, lo que está establecido desde hace ya bastante tiempo, probablemente fundado en Montesquieu, es que el poder judicial es un poder microscópico. Es decir, el poder judicial se ejercita cada vez que un tribunal toma una decisión. Ahí, en esa decisión, es donde está el poder judicial, no en la estructura, jerarquía o entre distintos órganos judiciales a distintos niveles. Es en cada caso concreto, en su decisión o en su sentencia, donde ejercita ese poder judicial. Esto es una obviedad también, pero es lo que creo que nace desde Montesquieu y está en conexión con lo que estabas diciendo tú perfectamente. No, pero tú lo conoces mejor que nadie. Un juez que elabora una sentencia sabe que esa sentencia puede ser recurrida. Y al mismo tiempo el fallo de ese recurso puede también ser recurrido. ¿Hasta dónde? Bueno, en última instancia, ¿cuál es el tribunal más alto que existe sobre la Tierra en estos momentos? El Tribunal de la Haya. ¿Bien? Depende de qué cosas, claro. Depende en qué cosas, naturalmente, y la naturaleza del caso. Pero habrá un momento en que los seres humanos tengan que reconocer ya no hay apelación posible. Esto quiere decir que se producirá, en ese caso, lo que cualquier lector de los diálogos socráticos sabe que es la aporía. Es decir, si tú llegas al final de un callejón, Odo Marquardt diría, es de estúpidos darse de cabezazos contra el final del callejón. Tendrás que reconstruir el elenco formidable de Sócrates, tendrás que reconstruir todo lo que te ha llevado a haberte metido en un callejón sin salida. Por tanto, todo lo que tiene que ver con el poder judicial es de una racionalidad tan exquisita que a menudo puede pasar completamente inadvertida. Pero hoy no se puede no reconocer. No creo ser optimista, pero el funcionamiento mismo de un tribunal es ya un triunfo de la razón. Esto es Kant, quiero decir que cuando Kant establece en la crítica de la razón pura, la crítica es un tribunal, y la metáfora que establece, ha hablado antes del campo de batalla de la metafísica, e inmediatamente a esa metáfora, campo de batalla, le opone otra, el tribunal de la razón. Creo que ya las metáforas que maneja Kant indican que hay un triunfo. Es obvio que de un campo de batalla a un tribunal hemos ganado. Asun, es que yo no leo quién manda esa... Vale, pues disculpa, pero os lo traslado yo. Al hilo de lo que estabais hablando, tenéis un comentario de José María Felip. Dice que la división de los poderes que unifica el soberano sigue siendo una necesidad para garantizar la libertad individual, tal como lo vio Montesquieu y nos recuerda Antonio Lastra.
pero si uno de los tres poderes clásicos, el judicial, no mantiene su independencia absoluta, tal como lo hicieron posible en el sistema constitucional norteamericano, la élite de poder que puede llegar a dominar el ejecutivo y el legislativo podrá llegar a construir un poder despótico. Si es así, me preocupa la dependencia del Poder Judicial español del sistema de partidos y los acuerdos de sus cúpulas en el legislativo. La pregunta en definitiva es, ¿no será necesario una lectura muy crítica, siguiendo a Montesquieu, de nuestro sistema constitucional? Bien, veo también que debajo hay seguramente el colofón a esta pregunta. ¿Qué quiso decir Alfonso Guerra cuando dijo que había muerto Montesquieu? Es que esa era otra pregunta que venía después. Sí. Sí, esa era luego, otra. Ahora veremos lo que parece que a Amparo Peris le preocupa, lo que le pasa a Montesquieu con las mujeres. Ahora iremos a eso. Vamos a ver. Supongo que a personas como Alfonso Guerra no hay que tomárselas demasiado en serio y por tanto no vamos a hablar de esto. No vamos a hablar de... No prestemos atención a las sombras, sino a las realidades. Yo no creo que en España el sistema constitucional esté más amenazado que en otros países, en modo alguno. Insisto en esto, no luchemos con sombras. El sistema constitucional español hace que los tres poderes funcionen, yo creo que de una manera walpoliana. Se ha establecido una relación más o menos funcional entre el Ejecutivo y el Legislativo, en buena medida, yo diría que mejorable, pero si no hubiera nada mejorable es que el sistema nos habría llevado a la muerte, y queda un sistema judicial que en última instancia nos hace pensar lo siguiente: cuando un juez haya sido invitado a participar de ahí por un partido o por otro, al final tiene que tomar una decisión. Yo creo que no hace falta recordar los términos moralistas con los que Julio nos advertía para indicar que un juez está obligado a ejercer un elemento de racionalidad. En el momento en que las sentencias son públicas, José María Felip, no hay manera de ver el sistema judicial amenazado. Yo lo vería amenazado si fuera un sistema opaco. Pero las sentencias son públicas. Son públicas las sentencias del Tribunal Constitucional. Son públicas las sentencias del Tribunal Supremo. Son discutibles, recurribles y, sobre todo, se acatan. Y cuando no se acatan, entonces intervienen otros factores emocionales que, en última instancia, son cada vez menos poderosos. ¿Por qué razón? Porque cuando alguien se queja de la lentitud de la justicia, seguramente en algunos estratos de la justicia eso es decepcionante para el que está herido o ha tenido un problema. Pero en otros estratos la lentitud de la justicia es ya una obra misma de la justicia. Que el juez se tome su tiempo indica que hay algunas cosas que solamente se resuelven cuando se toma tiempo. Y por tanto, ese tomarse tiempo rebaja el nivel emocional con el que uno espera que se enconen las cosas. A mí, si un tribunal lo hayan formado los sistemas, los partidos políticos o el Parlamento, si eso es así, pero las sentencias tienen que ser públicas y están firmadas y son recurribles, yo no veo ahí ningún problema para el Tribunal Constitucional. Ninguno. Lo que quiero decir es lo siguiente. No veamos... yo no veo en estos momentos que el Estado español pueda ser despótico. No veo en estos momentos que esté ahí nuestro problema. Rubén Alepuz acaba de publicar de enviarnos una reseña para la Torre del Virrey sobre el neoliberalismo entendido como teología política, el último libro que ha escrito el profesor Villacañas. Yo veo más sensato empezar a darnos cuenta de que hemos de ver dónde está en estos momentos mutando la soberanía. Lo que quiero decir es, en última instancia, lo que me producen personajes como Trump, Boris Johnson y otros es una sensación de bochorno, de ridículo, de trampantojo. Ahora, hay otros personajes que sí que empezarían a preocuparme, a darme lo que Paloma ha recordado con Judith Sklar, que sería el miedo. Hoy el miedo no lo causa el sistema político. Estoy hablando del mundo civilizado occidental. Pero en ese mundo civilizado occidental la soberanía está encontrando formas por donde asomarse. Y naturalmente, igual que el virus atraviesa fronteras,
y no reconoce la frontera de un país civilizado de un país sin civilizar, la soberanía, que hoy seguramente, la pulsión de poder eterno, la pulsión de poder sin cortapisas, está en otros lugares donde nuestra mirada está obligada a fijarse. Ahí es donde creo que nuestra inteligencia tiene que fijarse. Especialmente los jóvenes estudiantes y doctorandos y profesores de filosofía que están empezando un trabajo para el que tienen 40 o 50 años por delante. ¿Cómo no van a ser optimistas con 50 años por delante? Claro. ¿Quién más teníamos que ha hecho preguntas? Asun, porque yo estoy perdido. Nada, lo de... a ver, lo de... Lo de Alfonso Guerra. Sí, lo de Alfonso Guerra y lo de las mujeres y Montesquieu con las mujeres. Dice que tendréis que celebrar una nueva conferencia con dicho tema. Lo comenta Amparo Peris. Sí, y luego hay una pregunta de mi amigo Andrés Alonso, que escribe desde Chile. Exacto. Andrés Alonso dice que Antonio ha insistido en la división de poderes como fragmentación y, por tanto, destrucción de la soberanía. Pero también ha insistido en que la excesiva división de poderes produce anarquía y que es preciso pensar la solidaridad entre los poderes tanto como a su visión. ¿Podrías, Antonio, añadir algo sobre esa solidaridad? ¿Cómo crees que opera? Sí. La frase solidaridad es la que utiliza Foucault en ese pasaje del nacimiento de la biopolítica. De hecho, nada más empezar el libro, en la página 12, es nada más empezar. Y es la fascinación que Foucault sentía por el verdadero arquitecto del mundo político europeo, que fue Walpole, un primer ministro inglés que comprendió muy bien que la figura monárquica era ya extemporánea. Aunque hubiera reyes durante los próximos 300 o 400 años, serían cada vez más irrelevantes desde un punto de vista funcional en la política y que, por tanto, había necesidad de un gabinete competente. Esto es muy importante. Lo que Walpole decía es, lo que no soporto es que un aficionado gobierne. El hecho de que alguien sea el hijo de un aristócrata, el conde de Oxford o el conde, no lo capacita para entender exactamente cómo funciona la política. Gibbon solía recordar una frase de su abuelo. Su abuelo, que tuvo muchos problemas con el fisco inglés, fue reconocido como una de las personas que mejor entendía el sistema comercial británico. Andrés conoce muy bien la figura de Alexandre Kojev. Alexandre Kojev, que llegó a ser el arquitecto real de la Unión Europea, un filósofo hegeliano de muchas categorías, al que Andrés Alonso ha traducido perfectamente, era alguien capaz de recordar la balanza de pagos del último país del mundo. Eso es lo que Walpole decía. El gobierno, el gabinete, lo que la expresión de cabinet, que empieza a utilizarse en ese momento, el gabinete, el gobierno, tiene que ser sobre todo competente. Debe entender perfectamente la naturaleza de lo que está trabajando. Un ministro de pesca tiene que saber de pesca todo. Ahora bien, ese gabinete, que es lo que se llamaría el poder ejecutivo, lo que acaba siendo el ejecutivo, no puede trabajar sin algún elemento de, la palabra de Foucault es solidaridad, de relación con un parlamento que no puede ser permanentemente hostil. Dicho de otra manera, si el parlamento es permanentemente hostil al Ejecutivo, si lo es por naturaleza misma, si la separación de poderes, que Montesquieu no lleva precisamente ahí, ya hemos visto que es muchísimo más profundo lo que dice, pero si nos quedamos ahí, lo que está diciendo es, si esa separación de poderes es tan radical que entre el Ejecutivo y el Legislativo, ya hemos hablado del Judicial, no hay ninguna solidaridad posible, el país va a la anarquía, un Estado se sume en la anarquía. Y la anarquía, desde los clásicos hasta nosotros, sabemos que es el germen de la tiranía y del despotismo, en última instancia es la descomposición de una sociedad. ¿Cómo funciona bien? Cuando hay entre ellos, la tradición anglosajona hablaba del checks and balance, o Montesquieu diría un poder que refrena a otro poder. Ahí es donde creo que es una solidaridad tensa. Solidaridad, recordad que proviene de una palabra latina que habla de las cadenas. Por tanto, es un vínculo de hierro. La solidaridad indica que entre el Ejecutivo y el Legislativo hay un encadenamiento
un encadenamiento del que seguramente ambos querrían librarse porque están presos de una solidaridad que les pesa a ambos, pero de alguna manera tienen que unirse. Obviamente, esto daría pie a que en algunos momentos haya legislativos que sean correa de transmisión de los ejecutivos. Pero esto es lo mismo que con las sentencias del tribunal. Esto solamente hablará mal de esos parlamentarios y en última instancia hará que el Parlamento sea tan ineficaz como lo puede ser el gobierno. Porque estamos acostumbrados a criticar al Ejecutivo, pero hay poquísima capacidad de crítica del legislativo. Voy a poneros un ejemplo simpático, porque estamos en una conversación vespertina y casi veraniega. Charles Dickens se forma como novelista escribiendo críticas parlamentarias. Aprende la naturaleza del idioma inglés, los últimos recovecos del idioma inglés, para expresar hasta el último matiz de algo, tras casi 11 años siendo, si no recuerdo mal, siendo cronista parlamentario. Alguien que transmitía lo que pasaba en el Parlamento británico. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra capacidad para la crítica de la política no está sometida solamente al Ejecutivo. También tenemos que ver cómo funciona el Legislativo. Y bien, debo deciros, ¿cuántos de los que habitualmente ejercemos la crítica política seríamos capaces de sentarnos mañana a redactar una ley? En términos incluso propios de Montesquieu, no es nada sencillo esto. Esa es la solidaridad que Walpole vio perfectamente como necesaria. Y por eso Walpole fue el primer ministro de Inglaterra y le dio al Reino Unido un periodo de estabilidad extraordinario que hoy, retrospectivamente, nos permite ver que esa estabilidad británica, cuyo fondo era un fondo de reptiles, pero que fue una estabilidad, compensó la tremenda desestabilidad continental y después permitió que cuando se produce la Revolución Americana, buena parte de la discusión sobre la Constitución americana pueda seguir teniendo como inspiración la propia Constitución inglesa. Entonces, los independentistas americanos siguen pudiendo fijarse en la tarea de la Constitución inglesa. Esos vínculos, a mí, quiero decir, no estoy defendiendo en estos momentos a Walpole, pero creo que siento por Walpole, en la bibliografía os he puesto los 2 tomos que escribió un historiador inglés sobre Walpole, que son fascinantes, están en la red, se pueden leer muy bien, porque indican muy bien cuáles son los entresijos mismos de la política. Yo le regalaría a cualquier presidente de gobierno la biografía de Walpole. Garantizó para el Reino Unido una estabilidad que ningún Estado europeo pudo tener durante esa época. En cierto modo, garantizó que no hubiera una revolución francesa en Gran Bretaña, pero al mismo tiempo facilitó la tarea constitucional en los Estados Unidos. Yo creo que a Foucault también le fascinó Walpole. Lo menciona varias veces en el nacimiento de la biopolítica y nunca, para alguien que estaba en la extrema izquierda, nunca de una manera que indique que está sintiendo por Walpole otra cosa que una fascinación intelectual poderosa. Walpole había comprendido muy bien en qué consistía el Ejecutivo y su relación con el Legislativo. Pues, a ver, hay otra pregunta de Manu Jimeno que dice, muchas gracias, perdón, que se me ha ido. Yo la tengo, si no la tienes tú, Asun, yo la puedo leer. A ver, sí que la tengo, espera. Bien. Pero bueno, si la quieres leer tú, la lees, ¿eh? No, por favor. Me interesa mucho lo que dice. A ver, si la encontramos. Sí, donde dice recuerdo que algún, ¿no? Ahí. Hay un montón. Bueno, Pablo González se disculpa, pero se tiene que ir y dice que ha sido un placer intervenir en este seminario. Y Manu dice que muchas gracias, Antonio, por tu exposición. Recuerdo que algún profesor de filosofía achacaba a la Ilustración una cierta descristianización de la cultura europea. ¿Crees que es así? Bueno, una cierta no, una completa descristianización de la cultura europea en el terreno de la política, porque no es posible que la política sea teología. Es decir, lo que ha hecho la Ilustración es recordar que no puede haber... Lo diré con un ejemplo. Manu, no sé si estás todavía por ahí. Si leyeras las consideraciones sobre la grandeza y decadencia de los romanos de Montesquieu, verías que los capítulos más sutiles de leer, los que merece la pena leer con mucho detenimiento, son los que dedica a Bizancio.
al Imperio Bizantino, una cosa que duró 1000 años. Ningún Estado europeo tiene 1000 años. Es decir, que Bizancio duró más de lo que ha durado ningún Estado en la actualidad. Es la cosa más vieja del mundo y la más rara. Bizancio merece la pena que uno se pase horas allí. Ahora te veo, Manu. Bien, ¿qué pasa con Bizancio? El emperador era al mismo tiempo el jefe de la Iglesia. Es lo que se conoce, estoy haciendo una exposición un poco vulgar, pero es lo que se conoce como cesaropapismo. Era el sueño de Enrique VIII. Y de hecho la reina de Inglaterra sigue siendo la jefa de la Iglesia anglicana. Pero esto no ha cuajado en ninguna parte. Es el sueño de Hobbes de lograr, es lo que en la filosofía política se llama la secularización. Todo lo que era teología se ha convertido en política. Pero es que sin eso Europa no habría dado ningún resultado real. ¿Eso quiere decir que la Ilustración es atea? Bueno, hay ilustrados ateos, hay ilustrados deístas y seguramente hemos de reconocer que había ilustrados judíos. Ilustrados musulmanes es más difícil. Pero lo que quiere decir esto es, en el terreno de la política no hay discusiones religiosas. Lo veíamos la otra tarde discutiendo con los rabinos, ¿de acuerdo? No hay discusiones religiosas. Naturalmente, instituciones como la Iglesia Católica esto no lo aceptarán nunca, porque la Iglesia Católica es una institución pública. Pero el Estado europeo lo que hace es decir, no como gobierno. Jefferson solía decir que cuantas más iglesias hubiera en los Estados Unidos, mejor. Porque de esta manera ninguna sería predominante. Que cada uno crea lo que quiera. Pero esas creencias religiosas no pueden intervenir como argumento de autoridad en las resoluciones políticas. Un miembro del Tribunal Supremo puede ser taoísta, puede ser confuciano, puede ser judío, puede ser musulmán, puede ser lo que quiera. Pero cuando tiene que elaborar la sentencia, no puede argumentar con la autoridad de la revelación. No puede hacer que la Biblia, el espantajo del otro día de Donald Trump con una Biblia en la mano, es simplemente un espantajo. No gana autoridad por salir con una Biblia en la mano. No gana ninguna autoridad. Tiene que hablar y convencer. Y normalmente cuando habla no convence. Cuando habla normalmente escupe o ladra o grita. Pero no convence. Pero por tener una Biblia en la mano no logra nada. Así que no es que la Ilustración haya logrado una cierta descristianización, la descristianización completa, que es la condición sine qua non para que una cultura sea una cultura secular. Y entonces uno podrá ser cristiano, podrá ser judío, podrá ser musulmán, pero eso no afectará a su condición de ciudadano. Cualquiera podrá ser ciudadano. Esto es muy importante. Naturalmente, Montesquieu no podía decirlo así en su época porque existía la censura eclesiástica y porque había una especie de sinergia entre el trono y el altar. El primer gesto de la Constitución norteamericana es separar el altar del poder. Separarlos. Y multiplicar las iglesias. Si os parece bien, llevamos 2 horas. Fernando Vidagañ tenía una pregunta que hacer y creo que no hay nada más en espera. Así que le damos a Fernando la palabra y luego ya nos despedimos, si os parece. Muy bien. Mira, muy breve, Antonio, una pregunta para ti. Has dicho que la soberanía ahora mismo no podemos pensar que esté presente en la política y que está adoptando nuevas formas o que se está situando en otros ámbitos. ¿Cuáles serían estos o cuáles crees que son? Pues te lo voy a responder de una manera paradójica para que, como decía Montesquieu, si lo digo todo, ¿qué van a pensar mis lectores? ¿No? Algo tendrán que hacer ellos después. Mira, yo creo que la soberanía está amenazándonos en todos aquellos ámbitos en los que cada vez estamos más convencidos de que el Estado debe hacerse más fuerte. ¿Me he explicado? Quiero decir, no lo he dicho, pero ¿me he explicado? Supongo que más o menos sí. En todo aquello en lo que descubrimos que el Estado tiene que ser más fuerte, es donde está la amenaza de la soberanía. ¿A ti te da miedo que tengamos una sanidad extraordinaria? No. No. ¿Qué significa eso? Que reconocemos la amenaza de, por ejemplo, la injusticia en la distribución de los medicamentos. Quiero decir,
Si la fabricación de medicamentos está en manos de un monopolio farmacéutico, entonces nos encontramos con la soberanía. Ante eso, ¿qué necesitamos? Una sanidad política que haga pasar por el aro a las farmacéuticas soberanistas. Quiero decir, es mucho más soberanista en algunos momentos una farmacéutica que Torra. ¿Nos entendemos? Sí, sí. Y ante eso, fortalecer el sistema sanitario no ofrece ningún temor. Ahí no hay ningún liberalismo del miedo. Lo mismo con fortalecer una potentísima red educativa. Eso no nos asusta. ¿Por qué? Porque lo contrario es fomentar la soberanía de las industrias del entretenimiento que están haciendo que la mayor parte de nuestros jóvenes, en lugar de educarse, simplemente se estén divirtiendo con las series de las muy soberanas Netflix, HBO, ¿me entiendes? Esas son las cabezas de la soberanía hoy. Pero no el Estado en el sentido de que el Estado tenga un buen sistema educativo o un buen sistema sanitario. Ahora, si te dijera, ¿también un buen sistema militar? Entonces te diría, tal vez convenga que el Estado tenga un ejército fuerte para compensar la soberanía de industrias armamentísticas privadas. ¿Me entiendes? Entonces, ese juego de los equilibrios, en última instancia, ese juego del análisis, división y separación de poderes, quizá pase hoy porque el Estado se refuerce, hoy, instrumentalmente, funcionalmente, no definitivamente. Esto es muy importante. Los primeros lectores sociológicos de Montesquieu lo vieron muy bien. Durkheim, Sorel, comprendieron bien la naturaleza instrumental que el Estado podía tener ahí. Reforzar el Estado en esas circunstancias ayuda a combatir la soberanía en otras. No veo un peligro para mí en determinados reforzamientos del Estado que debilitarían instancias soberanistas muy potentes. Hoy seguramente en el terreno del liberalismo, del neoliberalismo económico, multinacionales fundamentalmente. Bueno, pues muchísimas gracias, Antonio, por tu intervención y por tus aclaraciones. La verdad es que te aplaudimos virtualmente todos. Nos emplazamos para la siguiente.